vamos a empezar esta reunión con un poquito de retraso y antes de empezar esta reunión y dada la confluencia lamentablemente de hechos que se nos escapan, dos cosas. En primer lugar, hay camaradas que nos habían pedido que suspendiéramos esta reunión, cosa que no nos parecía adecuado hacer. Pero como a las 8 hay una concentración en homenaje al compañero Hugo Chávez, pues obviamente quien quiera asistir, pues vamos a ser lo más rápido posible en la presentación antes del turno de debate, para que quienes consideréis acudir a la concentración pues podáis acudir. Y en segundo lugar, y en este sentido, yo os pediría un minuto de silencio en homenaje al compañero Chávez. Bien, os recuerdo un poco el enmarque de esta reunión. Esta reunión es una reunión de cuadros del partido, de cuadros de la dirección del Partido Comunista de Madrid y miembros también del Partido Comunista de Madrid, dirigentes en los movimientos sociales de nuestra comunidad, así como dirigentes, por lo tanto, cuadros de nuestra organización en las instituciones públicas. Es por lo tanto una reunión muy de trabajo, no es una reunión de escuchar una conferencia, sino de entender cuál es nuestro papel en este periodo. Y para ello vamos a hacer en realidad una reunión en dos actos, que es la presentación de los documentos de la conferencia política, de la última conferencia política que celebró el Partido Comunista de España, y el lanzamiento, no sé si formal, porque no vamos a jugar en el Comité Federal, ¿no? Pero bueno, el lanzamiento del proceso de debate del 19 Congreso del Partido Comunista de España. Son dos temas que van completamente ligados y por eso hemos optado por hacerlo en una sola reunión y con este formato de reunión de cuadros para poder trasladar luego nuestra política. Voy a darle la palabra la mesa, como veis, no solo yo, está el camarada Edi Sánchez, secretario de formación del Partido Comunista de España, y por supuesto el secretario general del Partido Comunista de España, José Luis Centella. Le voy a dar la palabra a Edi, que va a presentar ya formalmente en la Federación de Madrid las conclusiones de la conferencia política que se plasman en estos documentos. Bien, se mantiene el micro en condiciones. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿no? La verdad que para mí, pues es un día un poco triste, como sabéis, soy ciudadano venezolano y la muerte de nuestro presidente, de mi presidente, pues es una situación complicada y que llega en un momento, pues para nosotros, como es en este acto, pues inoportuno, ¿no? En el sentido de la experiencia venezolana, la verdad, en estos momentos es fundamental para nosotros y se abren una serie de incógnitas y de expectativas de nuestro país que seguro que sabremos resolver y superar, ¿no? Para ahondar el proceso de construcción del socialismo en un marco
de globalización capitalista, ¿no? Que ese es el gran, digamos, el gran elemento que hace de Venezuela un caso paradigmático. Hasta ahora hemos teorizado y algunos vivido, ¿no? Las vías nacionales al socialismo, que son derrotadas en el marco de la globalización, y esta es la primera gran experiencia de la construcción democrática de una vía socialista en un país periférico, en un marco tan desfavorable como es la globalización o la internacionalización del capital. Por tanto, no me voy a extender más en esto, simplemente quería dedicar este acto al presidente Hugo Chávez y a todos los venezolanos y venezolanas que dieron la vida por la revolución en mi país. A mí me toca, es mentira, los que van a hablar de los documentos y de los contenidos van a hacer todo. Mi intención es hacer una introducción casi metodológica de lo que fueron los documentos, de lo que son los documentos de nuestra conferencia política que se realizó el pasado 23 de junio del año pasado, que el cuerpo central, aunque no único el cuerpo central, es, digamos, la teorización o plasmación y desarrollo de lo que hemos venido a denominar la alternativa social, anticapitalista y democrática a la crisis. Entonces, lo primero, ¿en qué contexto social se hace esta conferencia? Y más que la conferencia, ¿en qué marco social se va teorizando esta línea política? El de la crisis. ¿Qué tipo de crisis? En lo que dirían los clásicos del marxismo en este país, la crisis orgánica del capitalismo español. Es decir, la crisis de cómo se configura el capitalismo español en su globalización definitiva, en los años 70, que es la de un capitalismo bajo hegemonía inmobiliaria y financiera. ¿Bien? Y en una articulación política heredada de la transición, de una forma, pues digamos, bipartidista, y a nivel económico en forma de oligopolio. Hola, Antonio Gallego. Por tanto, el partido, ¿cómo reacciona? Desde 2007-2008 fue nuestro congreso, ¿no, José Luis? El último fue el 18 congreso en 2008. ¿Cómo vamos respondiendo desde este último congreso a los distintos comités federales? De la siguiente manera. Primero, articular al partido en torno a la movilización frente a la crisis, para, en una primera fase, que la clase obrera, fundamentalmente organizada en el movimiento sindical de clase, respondiese. Ahí está el trabajo nuestro, digamos, en la fase de 2008 a 2010, con la primera huelga general del 29 de septiembre. ¿Vale? Segunda fase, articular al partido para activar o ser un motor de impulsar el conflicto a aquellos sectores que hasta ahora no se habían manifestado como tal, ¿no? Y fue nuestro trabajo a partir de 2011, de enero de 2011, en el que sabemos que se produjo el pacto de las pensiones y generó una situación ahí a que nosotros intentamos dar una respuesta para que el conflicto social no se atenuase y desapareciese, sino que continuase. Y ahí empezamos a trabajar en lo que se constituyó al final como Juventud Sin Futuro y el 15, que era atraer, digamos, a sectores de capas medias y de trabajadores fundamentalmente jóvenes que no se articulaban en torno a la lucha de la empresa, sino al tema del territorio y la lucha contra los recortes. Entonces, intentar atraer a ese sector, bueno, fuimos un factor con otros muchos de activar ese conflicto. Y la tercera fase sería, y ahí entra en la conferencia, la definición de lo que llamamos el bloque social alternativo, es decir, una política de alianzas en torno a un programa de salida social y democrática de la crisis, bajo una orientación de transformación social, unir al movimiento sindical y a los movimientos sociales con la izquierda transformadora y ser la espina dorsal de un bloque social de cambio, un bloque social en una primera fase antineoliberal y en una fase más estratégica de carácter más anticapitalista, como, digamos, la aportación teórica y de la praxis política de nuestro partido. Bien, ese es el contexto que hemos trabajado por parte de la dirección del partido y, bueno, que hemos ido trabajando también con las federaciones y las agrupaciones de base. Bien, definido el contexto, ¿cómo se trabaja el ASDA, ¿no? Esta alternativa social anticapitalista? ¿Cómo se va teorizando? Yo creo que con esto terminaría y daría la palabra a Dani. ¿Qué aporta? Yo creo que lo que hemos intentado y creo que lo que aporta el ASDA serían tres elementos. El primero es precisamente dar continuidad a lo que ha sido la teoría política del partido en las últimas décadas. Yo casi la situaría en torno a lo que fue la política de reconciliación nacional en el 56, que es, digamos, la teorización de una vía democrática al socialismo en España.
o cuál es la línea al socialismo que defendemos los comunistas españoles en el marco actual. Y esto tiene su complejidad porque desde la derrota de las vías nacionales al socialismo, que digamos tienen sus dos claros ejemplos en lo que fue el programa de la Unidad Popular de Allende, que fue laminado por un golpe de Estado, y lo que fue el programa de la izquierda de Francia del 80-81, capitaneado por el PCF en su alianza con el Partido Socialista y la CGT, que fue derrotado también como la primera expresión de cómo el capital financiero ahoga, ¿no? y derrota digamos, un intento de una vía democrática al socialismo en Europa, en este caso en el sur de Europa. Los comunistas españoles no habíamos acometido, digamos, el inicio, porque yo lo veo en esta conferencia, el inicio de un trabajo teórico, práctico y también ideológico de volver a elaborar una línea política socialista, ¿no?, en nuestro país, en torno a lo que es nuestro concepto que seguimos manteniendo, las vías democráticas del socialismo. Es decir, ¿qué vía democrática del socialismo en una España contemporánea como país periférico en el marco de un capitalismo global en crisis? En crisis quiere decir en transformación, que lleva aparejado una crisis política y una crisis también del modelo económico de desarrollo y político de nuestro país como se ha articulado desde los 70. Bien, esto sería lo primero. El 13 Congreso en el 91 lo intentó, lo que pasa que ahí marcó mucho el debate de PC sí, PC no, y después de Izquierda Unida partido político o Izquierda Unida movimiento político social. Entonces, a partir de ahí, digamos, ese potencial que podía haber encerrado el 13 Congreso, pues no tuvo continuidad. Y creo que con esta conferencia lo que hemos querido es poner las bases para volver a retomar un debate político serio de un modelo socialista para nuestro país. Segundo, ¿qué aporta? Yo creo que intentamos aportar la recuperación de una metodología de trabajo marxista en nuestro partido, porque hay que partir de una autocrítica, que es que el marxismo ha quedado como una cultura, o con perdón, mi opinión, como una retórica, pero no como una práctica política, por lo menos mayoritaria. Y desde esta autocrítica, desde el partido queremos, desde su dirección, pues dar, digamos, un ejemplo y acometer el debate que he planteado de las vías democráticas al socialismo en nuestro país al calor de la recuperación de lo mejor de nuestra cultura política de análisis marxista y de la tradición en concreto del PC de España, ¿no? Y aquí pues estudió mucho, y en eso José Luis es muy felizmente pesado, ¿no?, todo lo que fue, digamos, el planteamiento del PC, del cuarto Congreso, digamos, de lo que fue la política del Frente Popular y de el planteamiento de la democracia avanzada que hablaba Pepe Díaz, ¿no?, de las políticas de reconciliación nacional que salen del quinto Congreso del partido, hasta lo mejor, digamos, el partido del antifranquismo con el planteamiento de la política ¿cómo era? La democracia político-social. Es decir, un partido de un país con una correlación de fuerzas desfavorables que en momentos de crisis plantea una línea del socialismo a través de una propuesta de un programa de transición que, por un lado, sitúe la superación de esa crisis coyuntural, de ese momento, en una perspectiva de orientación socialista. ¿Bien? Y esta metodología marxista de trabajo, básicamente era lo siguiente: era primero analizar la coyuntura, acercar la coyuntura, y de esa coyuntura extraer o seleccionar cuál es el conflicto principal que se da en esa coyuntura. Decíamos, en la República era el de fascismo-democracia, ¿no?, dictadura-democracia después, ¿no? Es decir, en esta coyuntura actual, extraer, de lo que hablarán ellos, cuál es ese conflicto principal. Para vencer ese conflicto principal a favor de las fuerzas del mundo del trabajo, para que el conflicto principal, la contradicción principal del capitalismo, que es capital-trabajo, surja en primer término. La contradicción principal capital-trabajo, al establecerse en primer término, la salida se dará entre capitalismo y socialismo, ¿no? Pues para que eso se dé, primero hay que resolver, decimos en los documentos, una serie de conflictos principales anteriores que hay que resolver para que la clase trabajadora gane peso político. Diríamos el conflicto entre recortes o salida social y democrática de la crisis. ¿Bien? Segundo, tercero, coyuntura, de ahí extraer el conflicto principal. Y tercero sería analizar las clases sociales y cómo, en torno a ese conflicto, a esa coyuntura, se posicionan.
Entonces los documentos hacen un análisis marxista de las clases sociales en España, tanto del bloque de poder como de los sectores de la clase trabajadora heterogénea que tiene nuestro país. ¿Para qué? Para, cuarto, establecer una política de alianzas que nos permita resolver a favor de las capas populares este conflicto principal que se da en estos momentos entre, digamos, programas de ajuste y salida social, ¿no? Y por último, quinto, defendiendo un programa que materialice esa política de alianzas en torno a este objetivo concreto de esta coyuntura. Bien, por tanto, digamos, nos intentamos alejar de metodologías de carácter idealista, meramente ideológicos, ¿no? Y recuperar formas de análisis materialista, marxista, en donde en torno a la realidad y al análisis de sus clases y de qué fase, dar una respuesta política a la coyuntura. En esto es, si se me permite, muy leninista, ¿no? La coyuntura es la que marca la praxis revolucionaria en cada momento. Y de cómo entendamos la coyuntura y resolver los conflictos que hay ahí, se marca una línea política u otra. Y por último, con esto lo dejo, lo tercero, y ya lo he planteado, es decir, lo primero es el debate de las vías democráticas al socialismo en la sociedad contemporánea, global, de un país periférico en crisis como el nuestro. Segundo, recuperar una metodología de carácter marxista, ¿no? Que es recuperar fundamentalmente el concepto de los programas de transición, y ahí indicamos, no completamos, creo que eso será un tema del Congreso, indicamos lo de la democracia económica, política y social, ¿no? Y tercero, creo que la aportación es plantear que un gran partido estatal como es el PC, que además es el partido que tiene la base fundamental de Izquierda Unida, recupere, esto sería la tercera aportación, el concepto analítico de la clase social. Es decir, que utilicemos, volveremos a recuperar el análisis de clase como una categoría principal de nuestro partido y de la izquierda revolucionaria en nuestro país. Y no hablar en categorías, superar, digamos, categorías de carácter postmoderno, ¿no? Donde las clases sociales no existen, por ejemplo, o categoría política de raíz weberiana, burguesa, idealista, que es la renta, ¿no? Las clases sociales no existen, existe la renta. Entonces ahí viene la teoría de las clases medias, que decimos siempre que no, pero nos marca mucho. Entonces superamos una recuperación en las condiciones actuales de qué clases sociales tiene España, en torno a qué condiciones materiales viven, se generan y se articulan en las relaciones sociales de producción de la España actual, para articular un programa unitario de política de alianzas del partido, ¿no? Y por mi parte, para mí, la conferencia, estas son las aportaciones que se han querido dar, y en mi opinión, con todos sus altibajos, ¿no? Y dificultades, creo que es uno de los mejores materiales políticos que tenemos en las últimas décadas de nuestro partido. Y doy la palabra a Daniel Morcillo, secretario general del partido.